Hoy, amigos, vamos a hacer un vídeo un tanto diferente, porque después de unos años de vivir en Grecia, me doy cuenta por todas las islas por donde voy, ya sean grandes, ya sean pequeñas, me doy cuenta de esto. Sí, a simple vista parece una cosa sencilla, es un puertecito. Es un pequeño puerto que me lleva a pensar una serie de cosas, como por ejemplo, nosotros tenemos un barco de 14 metros y estamos en una marina gratuita en Icaria. En el puerto público que ahora os lo enseñaré, vamos a hacer una ruta rapidita, en menos de 4 kilómetros, en menos de 2-3 kilómetros, pero ahí por toda la isla, puertos de este tipo. Y me remonto, en el puerto público, el que se paga, nosotros el precio para 14 metros son 8 euros al día, que por 30 días pues son 240 euros. 240 euros 14 metros. Entonces esto me hace pensar que esta gente, ¿qué le tocaría pagar en el puerto público? ¿Qué pagarían ellos en el puerto público? Estos son barcos, pues nada, 4 o 5 metros, el 90%, alguno un poquito más grande de pesca, pero lo normal son botes de 4 metros. Para la gente del pueblo, la gente de la isla. ¿Qué pagarían ellos en el puerto público? Pues yo os lo digo. Pagarían 3 euros. 3 euros por 3 euros día. Por 30 días pagarían 90 euros al día. Pero en el puerto público no hay ninguno. No hay ninguno de estos barcos. Todos los barcos están en estos pequeños puertos. ¿Por qué? Pues muy simple. Aquí pagan 1 euro. 1 euro al día. Fijaros, no ha pasado ni un kilómetro, ¿eh? Desde el puerto, desde el otro puerto hasta este, no ha pasado ni un kilómetro. ¿Veis ahí al fondo que hay un montón de plazas libres? Y todos son barcos de este tipo, del tipo modesto. Yo lo que me pregunto es, en Mallorca lo conozco perfectamente, os pregunto a vosotros, ¿en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, existe la posibilidad de que una persona normal pueda tener un bote de estos y llegar al puerto de su pueblo? Este es el pueblo de Quíos, ¿eh? Os voy a enseñar 4 o 5 puertos en cuestión de 3 kilómetros, o sea, es que es una pasada, 4, 5, 6 puertos, y en todas las islas hay este tipo de puertos. Mi pregunta es, ¿cuándo hemos dejado que en España, en Italia y en algunos otros países se nos vaya de la mano el tema de los amarres? Porque mucho me temo que tiene que ver con los ecologetas, esos que tirar un cubo de hormigón es una cosa nefasta, pero claro, no se dan cuenta de que esta gente, estas embarcaciones tienen motores que se averían, dan de comer a mecánicos, pagan una pequeña tasa al ayuntamiento, pagarán algún tipo de impuesto, pagarán su licencia de pesca. Fijaros, ¿cuándo hemos dejado nosotros? Por ejemplo, en Mallorca es imposible, la autoridad portuaria tiene listas de espera de años para conseguir un amarre normal, para un barquito como este. ¿Cuándo hemos perdido los papeles? ¿Cuándo le hemos dejado a los que gobiernan que piensen que la gente que tenemos barcos somos millonarios? O que una persona que tenga un trabajo modesto no pueda tener un barco pequeño para salir por la tarde, sino que se le cruje impuestos, ya sin hablar de la Dirección General de los mamones mercantes, que nos hacen la vida absolutamente imposible. Pero yo recuerdo cuando era joven, que en Can Barberá mi padre tenía un pequeño bote de 4 metros y pagábamos una miseria. O sea, no sé si pagábamos, no sé, muy poco, poquísimo. Y aquello estaba lleno de barcos, y había puestos, y había sitios, y podías dejar el barco en varios sitios. Todo eso se ha perdido. ¿Por qué? ¿Pasa lo mismo en vuestras ciudades, en vuestros pueblos? ¿El que quiere tener un barco lo tiene absolutamente imposible? Este es el puerto público de Quíos, en la isla de Icaria. Y como veis, solo hay un barco
en todo el puerto. O sea, esos son barcos locales y toda esta zona, que es la del puerto público, todo ese trozo, porque allá al fondo atracan los ferries. Pero todo eso está vacío y todo esto está vacío. Y no se usa. Y no se usa, ya os digo, para 14 metros 8 euros el día. Están las patrulleras del Frontex aquí, estamos a menos de 2 millas o 3 millas de Turquía y las patrulleras están, como debe de ser, haciendo rondas en la frontera, en las aguas territoriales, ¿no?, entre un país y el otro. No como en España, que están denunciando a las barcas que salen por la bocana, son objetivos prioritarios. Aquí no. Aquí todavía está por ver el día que me encuentre yo un barco que lo para una patrullera. Vamos, es que me lo cuentan y no me lo creo. No me lo creo. Pues fijaros el panorama en el puerto. Ahora nosotros no estamos en este puerto por el precio, podríamos estar perfectamente, sino porque está muy cerca de la carretera. Entonces, quieras que no, a las 4, las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, pues pasa el camión de la basura, pasa la que barre y pasan los coches y nos despiertan. Entonces, en aquella marina que está un poquito más retirada, está a 3 kilómetros del puerto este, allí no hay nadie y estamos absolutamente tranquilos. Os enseño otro puertecito que está justo al otro lado. Los dos que os he enseñado están hacia el norte. Este es el puerto de Quíos y ahora os voy a enseñar otros dos que están un poquito al sur. Y esto nada tiene que ver, fijaros, este es otro puerto, el último que os quería enseñar. Esto puede tener 1000 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados. Esto no tiene nada que ver con colores políticos, en absoluto, porque todos lo hacen fatal. Cada vez que entra uno, los navegantes pensamos, bueno, no puede hacerlo peor que el que acaba de salir. Pero nos equivocamos. Cada uno que entra lo hace peor que el anterior. Aunque parezca imposible, lo consiguen. Son unos absolutos fenómenos haciendo eso. Decidme si en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, pasa algo semejante. Que la gente no puede acceder a tener una barca modesta de este tipo para salir a dar una vuelta. Si os fijáis ahí fuera, mirad, ahí hay uno, ahí hay otro que acaba de salir, otro por allí, estoy viendo allí dos más, otros 3 o 4 por allí. No es que hagan grandes navegaciones, salen a pescar los 2 calamares que tienen delante de la bahía. No, algunos de vosotros podéis pensar, bueno, pero eso son entradas naturales y no se han hecho a propósito, son calas. Estas piedras nos han puesto solas y este hormigón tampoco. O sea, los hacen a propósito, fomentan la navegación. No se puede concebir que en un pueblo no haya un pequeño puerto donde la gente que quiera pueda tener sus pequeñas embarcaciones. No se concibe. Por otro lado, también es muy triste, muchos de vosotros me escribís que me parece tal barco, que me parece tal otro, y no los conozco todos, pero sí que muchos de vosotros coincidís, diría que un 90, un 100% de vosotros coincidís en un problema. En el problema de que no, es que me tengo que comprar un barco de 10 metros porque el amarre que me puedo permitir es de 10 metros. O tengo un amarre de 10 metros y no me puedo pasar de 11 porque solo puede medir 10,80 porque las defensas y tal. Y, o sea, vamos a ver. En vez de fomentar que la gente se compre el barco que pueda, que haya amarres para todo el mundo, de pequeños hasta grandes, y que la gente pueda comprarse los barcos que quiera, no el barco para que el amarre condicione el barco. Es una cosa ridícula, o sea, somos uno de los países de Europa con más costa, y no permitimos que se construyan amarres. O sea, en cuanto que algún empresario dice, oye, voy a pedir una licencia para construir un puerto en no sé dónde, ¡guau! Todos a por él, hay que matarlo, hay que ejecutarlo al amanecer, vamos a ponerlo en la pared y le pegamos con un tanque. O sea, no lo entiendo, o sea, no sé si es
porque los que ya están establecidos y tienen las marinas y tienen los puertos, los clubs náuticos y las concesiones, en cuanto que alguien dice que va a hacer un puerto, todos a por él. Y los primeros, los que ya tienen los puertos, aunque estén a reventar. O sea, tú tienes un puerto que está lleno, por ejemplo en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, en tantísimos sitios del levante español, o de toda España, o de todos lados. Todos los amarres están ocupados. Y como no se hacen nuevos, los que tienen las marinas, los clubes náuticos, asociaciones y tal, no hacen más que subir los precios. Se excusan de que de verdad tienen que pagar el canon a la autoridad portuaria correspondiente por la concesión de X años para que tengan la licencia de explotación, ¿no? Pero, ¿en serio eso es así? O sea, ¿alguien sabe si realmente lo que recaudan los clubs y las asociaciones y los clubes náuticos es exclusivamente para pagar a la autoridad portuaria correspondiente esa explotación? ¿O realmente hay ahí un negocio del que apenas nadie sabe nada y los que menos sabemos somos los usuarios? ¿Por qué cada vez que se presenta una licencia de hacer un amarre, de hacer un puerto por sistema, se niega? Ya sea por el Consell, por el Ayuntamiento, por el mismo gobierno central, o sea, siempre hay alguien poniendo piedras en las ruedas para que no se construyan amarres, para que no se construyan puertos, que al final lo que hacen es generar puestos de trabajo, la gente se compra barcos, los barcos se averían, los barcos necesitan mejoras constantes. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué los barcos los condiciona el amarre y no el poder adquisitivo de una persona? O sea, una persona que se pueda comprar un barco de 4 o de 5 metros para salir a pescar, para salir a la playa, no puede porque no tiene sitio donde ponerlo, se lo tiene que llevar en un remolque. Es lamentable. De verdad que a veces contra más tiempo estoy fuera, más me doy cuenta de lo mal que se hace en mi país. Es una mezcla de sentimientos. El primero es el asco, me dan asco. El segundo es vergüenza, o sea, me da vergüenza cuando les digo, joder, mira qué puerto tan bonito tenéis aquí, apenas pagáis 1 euro al día, estáis estupendos, salís cuando queráis, nadie os vigila nada. Tienen barcos, todas las generaciones, sus abuelos, sus tatarabuelos, tenían un barco aquí y cualquiera les dice que se lo van a quitar. Cuando nosotros hay un puertecito de pescadores en algún lugar y está deseando de llegar una marina y ampliar y no sé qué y tal y cual y echar a toda esta gente con los barcos modestos que son de alguna manera los que hemos mamado todos. En fin, estoy muy desanimado. Pero bueno, dejadme en los comentarios lo que pasa en vuestra ciudad, lo que pasa en vuestro pueblo, si vuestros abuelos tenían barco y vosotros ya no podéis tenerlo porque ya no tenéis el amarre, o porque ese club se ha puesto imposible y ya está de espaldas al pueblo y ya lo único que quiere son barcos grandes. Por ejemplo, está pasando en Mallorca. En Mallorca cada vez los barcos que quieren son más grandes y más grandes y más grandes y los barcos pequeños se han ido eliminando. No existe el puerto donde pueda Can Barberà, y porque tienen que pasar por debajo del puente. Qué pena, es realmente penoso. Y luego, aparte del amarre, interés en saber están los de siempre, es en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, si vosotros podéis acceder a un amarre o si el amarre ya lo tenéis, qué posibilidades tenéis de ampliarlo, de cambiar, qué precios están funcionando por ahí. Yo, por ejemplo, cuando me piden 10 euros por un día o por una noche en un puerto, directamente los trato de locos. Pero os habéis vuelto locos. O sea, si te puedes ir a cualquier cala a fondear, ¿cómo te atreves a cobrarme 10 euros? Y el otro día uno de vosotros me ha dicho, no, recomiendo el puerto de no sé qué porque hemos pasado 2 días estupendos con nuestro barco de 10 metros y hemos pagado 35 euros.
35 euros cada día. Hostia, 35 euros. ¿En serio? Para mí es una cantidad que yo no puedo asumir económicamente. Seguramente es el precio que hay que pagar, incluso en algunos sitios será barato, pero a mí no me entra en la cabeza. Decidme qué pasa en vuestro pueblo, dejármelo en los comentarios, porque me interesa mucho saberlo, la verdad. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete, que nos hace mucha ilusión, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.